La construcción en madera es una técnica muy eficiente, pero ¿es segura? Ahora que está tan en boga la construcción individualizada, nosotros nos hacemos una pregunta. ¿Se puede industrializar la construcción en madera? Hoy la madera es protagonista en Rehabilita con éxito. Y para hablar de ello nos hemos acercado hasta una empresa que es líder, Egoin, y desde allí han venido sus representantes. Con nosotros Unai Gorroño, director comercial. Unai, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Osondo, egunon. Eskerrik asko, gracias por venir. Óscar Iñiguez, director de planificación y de proyectos de Egoin. Gracias por estar con nosotros. Egunon. Bueno, yo he dicho, al principio en la presentación he dicho una pregunta que yo creo que mucha gente está pensando. Claro, la construcción en madera lo estamos viendo cada vez más. Es una de las técnicas eficientes, que seguro que es así, es la más eficiente o de las más eficientes, pero tras estos incendios hace unas semanas nos viene mucho a la cabeza a la gente que no sabemos de esto si eso es seguro, porque claro, si se pone a arder, ¿la madera arde o no arde? Bueno, vamos a ver, se ha construido siempre con madera en nuestros entornos rurales y también en las ciudades. Todos los cascos históricos de las ciudades del Estado están construidas con madera. Esto para empezar. Bueno, de hecho tenemos edificios milenarios, ¿no? en el mundo, pues en Japón las pagodas, 500 caseríos de 500 años en este entorno. Y ahí están, ¿no? Bueno, muy a lo contrario de la visión de la sociedad de que la madera tiene una mala resistencia a la madera, pues es todo lo contrario, ¿no? La madera resiste muy bien la acción del fuego, a nivel de resistencia al fuego, y es muy sencillo de calcular. En Egoin estamos trabajando todo tipo de productos o edificios en madera, desde viviendas unifamiliares, edificios residenciales en altura, edificios dotacionales de oficinas, hospitales, residencias de ancianos, guarderías para niños, donde las exigencias al fuego son incluso de 120 minutos. En nuestro departamento técnico las calcula de manera... Es la ignorancia de la sociedad, como tú bien decías. Muy sencilla. La ignorancia de la sociedad. Hay un mal llamado, el cuento de los tres cerditos, que ¿sí? Últimamente lo decimos mucho, ¿verdad? Que lo contáis mucho en Egoin. Ha hecho mucho daño, porque la casa de madera es como un poco la intermedia, ¿no? Ya. Y ese miedo al fuego es algo muy cultural que de hecho en otros países no ocurre. Y no es un tema técnico, pero a mí me llamó mucho la atención cuando entré en Egoin, porque venía con el mismo miedo, es lo primero que pregunté. Y la madera, cuando se quema, crea una capa carbonatada, que es lo que vemos negro. Y eso no vuelve a arder esa madera. No vuelve a arder. Entonces lo que hace es protege la propia estructura. Entonces la capacidad portante del edificio es muy alta y el tiempo de exposición y la resistencia al fuego es muy prolongada. Incluso por encima, que parece a veces que no nos cuesta entender, por encima del hormigón o del acero. El hormigón al final es piedra y la piedra colapsa. Cuando llega a una temperatura muy alta explota. Colapsa estructuralmente y ya la estructura deja de funcionar por completo, y el acero... Todos sabemos que tiene una temperatura en la que empieza a fundir y tampoco pierde toda la capacidad portante. La madera no, la madera va perdiendo sección resistente y llegará un momento, evidentemente, en el que ya no aguantará más, pero es muy, muy, muy prolongado. Y otra historia es que nos sorprende mucho lo que decía Unai, la tipología de edificios que se pueden construir con madera, porque todos pensamos en una vivienda tipo chalet, unifamiliar, pero es que hay auténticos edificios de muchos pisos con estructura de madera, ¿no? Las limitaciones son muy pocas en ese sentido. Cada vez más estamos construyendo edificios residenciales en la altura. El caso concreto de Egoin, ¿el récord cuál ha sido? ¿Baja más? 7 aquí en la península. Sí, en Barcelona en concreto. En Barcelona. 7 pisos. 7 pisos. Sí, una hay casos privada, de sí. Baja más 14. Hay proyectos ya en estudio, por ejemplo, el que se está estudiando en Loyola, que es baja más 10. Más 10, o sea, proyectos muy potentes. Evidentemente llega un punto límite de que pues, hacer un rascacielos en madera no tiene sentido a día de hoy. Se podría hacer, sí, seguramente, pero las limitaciones en lo que es nuestro negocio y el negocio de una construcción habitual no existen. No, y menos con, digamos, la combinación, ¿no?, de tecnologías. Es decir, en Egoin
obviamente un eje transversal del negocio es la sostenibilidad, ¿no? Pero bueno, si tenemos que emplear, porque también la sostenibilidad tiene que ser el vector económico, ¿no? Y si tenemos que emplear otros materiales en combinación con la madera para construir un edificio, lo proponemos, ¿no? A los arquitectos y a los promotores. Añadir, ¿no? A lo que comenta Óscar, que bueno, efectivamente todo tipo de edificio se puede construir en madera, ¿no? El limitante es la ingeniería, ¿no? La ingeniería y el cálculo, ¿no? Pero bueno, hay edificios que geométricamente son muy exigentes y se han construido también en madera, ¿no? Hay que adaptar la madera al proyecto y a la economía de cada proyecto. ¿Hay tanto árbol para tanto edificio? Sí. No, estamos hablando de sostenibilidad, claro, y sorprende, ¿no?, que hables de algo sostenible cuando usas la madera, es decir, los árboles para construir. No tiene nada que ver, siempre y cuando entiendo yo que esa utilización sea sostenible, ¿no? La reflexión puede ser todavía incluso dada la vuelta, porque es el único material que utilizamos hoy para construir que es regenerable. Un árbol lo puedes volver a plantar todas las veces que quieras. Entonces, ¿hay árboles? Sí. Sí es importante hacer una muy buena planificación y gestión forestal. Hay que entender que son bosques de cultivo, igual que pues entendemos el cereal, que lo cultivamos. Hay que cultivar bosques para poder construir. Solo que con más tiempo. Evidentemente. Claro. Con más tiempo, con una rentabilidad que tiene que funcionar para que los propietarios, sobre todo aquí en el País Vasco, que son propietarios particulares, vean interesante el plantar especies que sean productivas, que sean industrializables y que evidentemente tengan un retorno. Es un esfuerzo, de todas formas, para una empresa como la vuestra, el hecho de tener que buscar el material, ¿no? Porque hoy día dices, bueno, yo soy una constructora, pues voy a una tienda y compro los ladrillos, ¿no? En cambio, necesito una estructura de madera. Buscar zonas donde se apueste por eso, ¿no? Por esa certificación de la madera, por bosques que sean de cultivo, un poco más complicado, o hay madera para jartar. Bueno, efectivamente hace falta madera de determinada calidad, claro, estructural. Por esto que es muy importante socializar y comunicar que pueden convivir, ¿no? El bosque de cultivo con un bosque autóctono, porque bueno, tenemos una parte de la sociedad que bueno, quizás por falta de conocimiento, puede incluso criticar, ¿no?, el uso de la madera en el sentido de que cortamos árboles, ¿no? Pero como bien ha explicado Óscar, los árboles si tienen una gestión forestal, normalmente siempre se planta más de lo que se corta y el crecimiento siempre es mayor que el de la corta, ¿no? Para esto están los certificados, bien FSC, bien PEF, que garantizan esta trazabilidad. Yo volviendo un poco al tema que comentábamos al principio, el tema del fuego, que hemos hablado de esas características un poco por el medio que hay, ¿cuáles veis que son los principales beneficios de construir en madera frente, por ejemplo, al acero, al hormigón o al bloque, el bloque cerámico? Hay para hablar largo y tendido. Sí. Pero bueno, vamos combinando. Pero para mí, así a nivel, digamos, coloquial, que estamos aquí tranquilos, diría que la salud y el confort. Saliéndome de la parte económica, ¿vale? Uh-huh. Y luego ya podemos añadir ahí la competitividad que gana la madera gracias a la industrialización. La madera es muy fácil de industrializar, más fácil que otros materiales como el hormigón, por su buena relación en resistencia mecánica, peso propio. Muy fácil de transportar, muy fácil, como he dicho, de mecanizar. Si hay cualquier incidencia, error que ha podido tener, digamos, la parte de ingeniería y mecanización en taller, muy fácil de resolver in situ en obra frente a otros materiales como el hormigón. Entonces, bueno, creo que tiene un desarrollo. Uno sin duda es como dice Unai, la industrialización. Uh-huh. Es un material, no se puede comparar, ¿no? Más industrializable o no, pero es muy industrializable. Las tecnologías que hay hoy para estabilizar la madera y crear madera tecnológica, que es como se llama, son enormes, y la relación capacidad estructural portante con su peso propio es óptima.
mucho mejor que la del hormigón, que es un elemento muy pesado, por ejemplo, y gran parte de su propio peso, casi el 50%, lo utiliza para sostenerse a sí mismo. La madera es muy mecanizable, es ligera y es muy fácil de ensamblar en obra. Son obras siempre en seco y muy fáciles de ejecutar. Eso lo vemos en los programas estos americanos que alguna vez hemos hablado de cómo van construyendo las casas a toda velocidad. Son montajes súper, luego igual hablamos de eso. Y luego la otra variable indiscutible y que quizá es a nivel ventaja competitiva de la madera es la sostenibilidad. Es un material que por su propia naturaleza ya genera huella de carbón negativa. Cuando nosotros construimos un edificio, estamos generando un almacén de CO2 que va a perdurar por el tiempo. La madera que estás colocando en el edificio lleva 30-35 años que ha sido un pino que ha estado absorbiendo CO2, que lo ha captado y que en un proceso de transformación muy sencillo, porque al final nosotros solo utilizamos energía eléctrica, que cada vez es más sostenible. Ahora mismo somos un 30% autosuficientes en la generación de esa energía y son procesos que no consumen prácticamente electricidad. Son muy bajos en consumo energético. Entonces, el proceso es negativo y el edificio se está colocando, que estamos construyendo, es un almacén de CO2. Que la única manera que podría ocurrir de liberarlo después sería que se quemara y emitir el CO2 de nuevo a la atmósfera. Como eso es lo lógico, o se espera que no ocurra, por el tiempo de los tiempos, en principio, pues hemos ahorrado CO2 construyendo ese edificio. Incluso ya estamos diseñando proyectos con un enfoque, con una visión de que si el día de mañana, pues cuando transcurran 50, 100 o 1000 años, se tienen que deconstruir, esos materiales se puedan reutilizar en otros edificios. Porque al final es un mecano de montaje, ¿no? Eso es lo que aporta la industrialización, ¿no? Además del material, que lógicamente es la madera, ¿no? Que lo facilita, la industrialización es lo que hace eso, ¿no? ¿A qué desafíos os enfrentáis cuando estamos hablando de industrializar la madera? Entiendo, en España hay una normativa que la potencia, no la potencia. Hay desafíos como el que ha comentado Óscar, que es una de las grandes ventajas, ¿no? Además del tema de la salud, el confort, que es la captación del carbono y crear, digamos, bancos de carbono, ¿no? Sobre todo en las ciudades, que es donde más habitantes, más población hay en el mundo. El desafío es que de alguna manera la normativa ayude a que aquellos promotores que apuesten por la industrialización, que todavía sigue siendo el costo es algo más elevado que la construcción convencional in situ, pero tiene otros problemas, ¿no? La mano de obra, la falta de... que de alguna manera premien a esos promotores por desarrollar proyectos, no premien, ayuden, ¿no? Y premien tampoco está mal dicho, ¿no? O premien, porque yo entiendo que, al final es una... De hecho, en Francia ya existe, es decir, aquellos promotores que desarrollen un proyecto industrializado y con una componente madera igual o mayor al 50%, ganan edificabilidad. Entonces, con ese tipo de ayudas se potenciaría, ¿no? el uso de la madera en la construcción, que hoy en día en España es muy bajo, estamos en torno al 1% de todo lo que se construye en madera. ¿Qué será el país en ese porcentaje, el menor de Europa? De los menores, sin duda. Los países nórdicos, tanto en norte de Europa como Norteamérica, pueden andar en torno al 50% o incluso por encima. Aquí nos encanta el hormigón y el ladrillo. Aquí es verdad, España es un país de hormigón, no es malo, hemos hecho cosas muy bien, otras no tan bien. Es un tema muy cultural. De hecho, y da para muchos, como desafío, para muchos espacios. Y no solo en la industrialización con madera, en la industrialización en general hay que romper barreras todavía. Hay mucha inercia a la construcción tradicional. Las empresas están entrando casi más por dolor. Hay una frase que a mí me gusta últimamente mucho: entras por amor o por dolor, ¿no? Más por dolor porque no hay mano de obra, porque la reducción de plazos es indudable y eso genera también ahorro de costes, cada vez los plazos son más exigentes. Está llegando, pero yo creo que demasiado lento. Entonces hay mucha barrera cultural todavía. ¿Por qué hay promotores que no se lanzan a industrializar? Porque desconocen, porque no les genera esa confianza, y la otra manera de hacer, aunque sepan que puede ser menos eficiente, es conocida para ellos, ¿no? Entonces esa incertidumbre o ese riesgo es algo que todavía en muchas ocasiones no están dispuestos a asumir. Y luego la parte de la financiación, ¿no? Nuestros sistemas de financiación actualmente de la obra, eso Una y yo nos toca, lo hablamos mucho últimamente, ¿no? Vendemos industrialización
de teoría. Es muy bonito contarla porque tiene las bondades que todos conocemos, pero luego en la realidad es difícil de ejecutar porque hay que financiar las obras y si industrializas estás haciendo la obra en la fábrica y la obra en la fábrica hay que poderla cobrar porque si no, pues el pulmón no da, ¿no? Puedes financiar una obra, puedes financiar dos, pero la industrialización además tiene que ir acompañada de volumen. Para poder industrializar necesitas volumen para generar contenido, recurrencia, continuidad en las fábricas. Y para eso las tienes que financiar, ¿no? Resumiendo, los desafíos son tres. Uno, el desafío social, ¿no? Como hemos dicho, el tema del fuego, el tema de las termitas, el social, ¿no? El socializar, que decimos en el bueno, socializar el uso de la madera, de la madera en la población, y luego los normativos, ¿no? Uno, ayudas a aquellos promotores que determinen que van a desarrollar proyectos en madera. Y dos, la parte de financiación, ¿no? Es decir, que las obras se puedan certificar en fábricas en lugar de en on-site. Eso es. Y una socialización, ¿no? Posiblemente, hasta que no cambiemos un poco de mentalidad, es como pasó también yo creo que está cambiando, con el ¿no? Pladur. Está cambiando, ¿no? está ocurriendo. Hay gente que el Pladur pues lo ve como un material como para hacer tabiques de segunda, ¿no? Es decir, si no es de ladrillo y pesa, no es un tabique. Yo creo que con la madera, pues eso, falta todavía mucho recorrido, en comparación a otros países, claro. Sí, ahí nos ha ayudado mucho lo que comentaba Martín. La madera sí se asocia en vivienda unifamiliar, mucho. Sobre todo hay determinadas comunidades en España, pues como Cataluña, Baleares, que hay mucho promotor alemán, norte europeo, que lo tienen claro, ¿no? Y bueno, van a hacer una vivienda pasiva. Para hacer una vivienda pasiva es más fácil hacerla con madera y van a por ello, ¿no? Pero la tecnología, la evolución de las tecnologías y la madera tecnológica que ha explicado antes Óscar, que al final no es madera maciza, es madera ya, digamos, secada previa laminación y muy estable, y dentro de estas maderas tecnológicas el CLT ha irrumpido en el sector de la construcción y de alguna manera está ayudando a escalar el uso de la madera en el sector de la construcción. Hay empresas que nos están preguntando si pueden colaborar. Claro, este es un proyecto abierto a todas las marcas. Si eres una de ellas y estás interesada en colaborar con nosotros e incluso patrocinarnos, rehabilitaconexito.com, ponte en contacto con nosotros. Ahí hay un formulario especial y directamente nos llega tu información y nos ponemos en contacto. Seguro que cerramos un acuerdo para que tu empresa, tu firma o tu marca esté aquí presente y pueda llegar a mucha gente. Oye, hablabais de Noruega, de los países nórdicos que son un ejemplo a seguir, ¿no? Porque el 50% de la construcción allí es en madera, ¿no? ¿Cómo afecta la climatología a la construcción en madera? Porque claro, si estamos hablando de Noruega, estamos hablando de frío, de climas mucho más extremos que en España, ¿no? Eso que dicen, allá donde fueres, haz lo que vieres, pues si la utilizan es porque claro, funciona bien, ¿no? De hecho, otra de las bondades, hablando de que no le hemos comentado, es la buena inercia térmica que tiene la madera. La madera es un aislante estupendo y siempre ayuda mucho cuando hay que hacer los estudios de eficiencia energética de los edificios. Desde la fase de ingeniería, el hacerlo en madera siempre beneficia. Entonces, en climatologías adversas y complicadas, a nivel térmico es pues un gran aliado y funciona estupendamente bien. De hecho, sería hasta recomendable porque va a ayudar a reducir el aislamiento que luego tengas que colocar al edificio o a ayudar en lo que es la envolvente, pues la madera va a colaborar. Es verdad que luego la madera es un elemento natural y hay que protegerlo de las inclemencias meteorológicas, eso es sabido y hay que tenerlo en cuenta desde la fase de ingeniería. No es ni mejor ni peor, simplemente es un material que se comporta de una manera y ahí tiene que estar protegido normalmente a lo que es su exposición exterior. Estábamos comentando ya el tema de un poco qué tendencias veis un poco que van a venir. No estábamos hablando de la madera tecnológica, entonces qué es lo que viene, porque claro, la madera se iba utilizando miles de años, pero es verdad que el cambio fuerte ha sido en las últimas décadas. Entonces, ¿qué tendencias o cómo veis que va evolucionando el mercado de la madera? Lo que estamos viendo, y bueno, es la propuesta, ¿no? La propuesta de valor que EOIM propone al sector, ¿no? Es utilizar la
la cantidad adecuada de madera en cada proyecto, y para esto una empresa como la nuestra, que es una empresa multitecnología, que no solo hacemos CLT, que no solo hacemos vigas, también hacemos timber frame, estructuras. Pues cada vez más estamos proponiendo y entrando en aquellos proyectos donde sea combinación de tecnologías, y el reto está ahí, ¿no? Emplear la madera justa para con menos hacer más. Hablabais de... bueno, ¿qué ibas a decir algo? No, completamente de acuerdo con Unai. La tendencia claramente al alza, yo creo que es imparable, no porque hoy esté aquí Egoin y tengamos que decir este Egoin. Y los dos sois de Egoin, no tiene nada que ver, ¿no? Sí, pero de hecho... ¿Estáis de acuerdo, quiero decir? Sí, solo faltaba. Pero empiezan a aparecer un montón de empresas que trabajan en madera, es lógico, cuando hay mercado aparece competencia. Competencia que tiene que existir, es bueno que exista. Bueno, pero hay cuidado, ¿no? De cara al consumidor, ¿no? Que aparezcan muchas más empresas está muy bien. Egoin tiene una trayectoria... Es importante que sean empresas serias, que hagan las cosas bien, porque un mal proyecto en madera puede generar muy mala imagen para el sector, y eso es algo que... Más que un mal proyecto en madera, como decía Unai, la tendencia va a venir, porque hay ya aceptada normativa europea que en tema de emisiones de carbono a la hora de ejecutar edificios va a afectar de manera muy sustancial. Hay hormigones bajos en carbono, el tema del acero es competitivo, la madera es un gran aliado, pero no necesariamente tiene que ser o madera, hormigón o acero. Lo interesante es lo que decía Unai, esa combinación para lograr las mejores soluciones en cada proyecto. Para eso es muy importante una buena ingeniería. Cuando proceda en madera tendrá que ser en madera, cuando haya que combinar hay que combinar, cuando haya que mezclar tecnologías en madera hay que mezclarlas, no hay que irse pues solo a un CLT que es muy de alto consumo en madera, cuando puedes ir a un entramado ligero que te va a ahorrar también consumos, ¿no? Bueno, y luego la desmontabilidad, ¿no? Lo que hablábamos antes, que cuando un proyecto ha llegado a su fin de la vida útil, la capacidad esa de desmontarlo y de poder utilizarlo, porque es verdad que todavía eso está un poco verde, pero lo comentábamos en algún otro podcast, que por ejemplo ya las Next Generation obligan aunque sea a rellenar las fichas de las características un poco de qué ocurre una vez que ese proyecto se termine, ¿no? Yo entiendo ahí que la madera... Hemos conseguido hacer pequeños pinitos, es verdad que no son, pero tenemos algún proyecto en el que hemos reutilizado, montamos un edificio para una película, para un escenario de Netflix, que luego se desmontó el edificio entero y le hemos dado... ¿Y qué serie o película es? Es la del Hoyo. Digo para verla, joder. El Hoyo 1 y el Hoyo 2 hemos hecho, de hecho. Así es. Se montó en el BEC, un edificio de 3 alturas. El Hoyo era la de la plataforma que bajaba, ¿no? ¿No es esa la del Hoyo? Sí, bueno, yo el Hoyo, sí. El Hoyo, sí. El Hoyo. Ahí la parte 1 y la parte 2. Toda la película está grabada dentro del mismo edificio, que es un edificio en madera que se montó, luego se desmontó y evidentemente pues eso se le podía dar uso, porque al final nosotros lo que hace el Egoin en este caso es montar elementos, ¿no? Es como un Lego o un mueble de Ikea grande, ¿no? Incluso hemos tenido casos de eventos o ferias, congresos a los que vamos con un stand, y al año siguiente pues lo tuneamos un poquito, lo reutilizamos, y al año siguiente también, pero es el mismo material, ¿no? Entonces es un ejemplo de reutilización, ¿no? Y hoy hay edificios que hemos construido con madera que viene de ese escenario del Hoyo. Por ejemplo, para montar una chimenea puedes mecanizar un panel que era antes un forjado o un muro, lo mecanizas y vuelves a ensamblar otro elemento, ¿no? Que puede ir a otra edificación. O sea, vosotros un poco como cuando se hacen los trailers eso de los creadores de... ¿no? De los que montaron en la serie El Hoyo. Si saldrá o no, habría que preguntarlo. Oye, hablabais de... Bueno, por lo que veo, aquí el futuro pinta bastante bien. Ahora bien, mano de obra, formación, porque estamos hablando de una construcción más o menos especializada. Más especializada. Sin duda, muy especializada. Y estamos en un momento de mano de obra bastante complicado. Chungo, por no decirlo así. Bueno, por eso la apuesta de Egoin por la industrialización, ¿no? Y la integración de elementos, además de la madera, la parte estructural de la madera, de la integración de elementos en fábrica para reducir esa mano de obra on-site. Paralelamente, nuestros compañeros de recursos de personas estamos trabajando y con una estrategia clara de trabajar con escuelas de formación profesional, con universidades, para ir generando cantera, ¿no? de reclutamiento, ¿no? Es el desafío que tiene cualquier empresa, las personas, ¿no? En nuestro caso también.
En la parte de obra es una mano de obra muy especializada porque hace falta saber de trabajos de carpintería, trabajar la madera. La parte positiva, o de nuevo a lo que responde un sistema industrializado, es que el requisito de mano de obra es mucho menor. Nuestras obras de media, evidentemente dependerá de cada casuística del tamaño de la obra. Trabajamos con 3 montadores, con un equipo de 3 personas. Hace poco hemos terminado un proyecto en Sestado, que era un Baja más 4, un edificio residencial. De unas 10, 12 viviendas. Sí, para el gobierno vasco hemos montado en menos de 4 semanas, con 3 personas. Toda la estructura del edificio. Entonces, ahí sí somos competitivos. Evidentemente, para nosotros es un desafío, pero en comparación con el sector, nosotros trabajamos en obras para constructoras que no tienen mano de obra, no la necesitan, la pone Goin en este caso. Y además, que un poquito, y atando con la parte de recursos de materia prima, que también es fundamental, ¿no? Tener la materia prima para poder construir, ¿no? Creo que con empresas como Goin lo que hacemos es que la construcción sea atractiva para la gente joven. Porque es muy visual lo que hacemos. Entonces, digamos que nuestros operarios, nuestros compañeros de trabajo, ven desde que se corta un árbol, se genera el tablón en sierra, se seca, se laminan en las fábricas, los compañeros de ingeniería están diseñando en CAD, en 3D, ves el edificio, cómo se mueve, cómo evoluciona, luego el montaje, que es limpio, claro, más seguro. A nivel de seguridad. Entonces, tenemos que conseguir y hacer edificios, bueno, con una buena arquitectura para que empresas como la nuestra sean atractivas para la gente joven, ¿no? Ya habéis hablado de un tema que no hemos hablado, bueno, íbamos a hablar de ello, pero el tiempo de la construcción, que también eso entiendo que es atractivo de cara a la venta, ¿no? Y a alguien que quiere hacerse una casa. Bueno, lo hablábamos ahora, ¿no? Sí. Cuando veníamos tenemos una estrategia de entrar en el sector hotelero. El sector hotelero tiene que construir en determinadas fechas muy concretas y de manera muy rápida. Y cada día que no facturan una habitación es un dineral. Entonces, bueno, ya tenemos aceptados 2 hoteles en las Islas Baleares. Estamos desarrollando un proyecto. Lleváis un poco más de tiempo, ¿no? Igual el proyecto dejáis que vaya más ralentizado. ¿Por qué preguntas esto? Por el verano. No, en Baleares es complicado, pero no nos dejan construir. No, pero por ejemplo en Formentera a partir de mayo no puedes construir por el tema ruido. Al revés, tenemos que evitar el verano. Cuando mejor trabajamos es en los meses de invierno, que está muy tranquilo. Estamos, por ejemplo, en Bahamas, ahora haciendo un proyecto para Four Seasons, que es una de las cadenas hoteleras más importantes del mundo, también en madera, y yo creo que va a ser un sector que nos va a demandar. Vértigo, ¿no? Que una cadena como Four Seasons, o sea, de repente os diga, no, oye, un proyecto para las Bahamas, ¿no? Hay que ser valiente, porque, de hecho, un poco relacionando con la pregunta que hacías, ¿no? Antes el variable coste era el que mandaba, el coste era el que decía un proyecto no. Cada vez más, evidentemente sigue siendo muy importante, pero cada vez más en la balanza el tema de plazos puede ser el diferencial entre ganar una obra o no, sobre todo cuando hay un fondo de inversión detrás o una cadena hotelera que lo que quiere es calidad en la ejecución. Por tanto el precio es importante pero no es diferencial, pero sí o sí en la fecha que tú te has comprometido tiene que estar. Y eso, a la otra pregunta, da vértigo, sí, porque cada vez nos enfrentamos a condiciones más duras, ¿no? Con actores más grandes, más exigentes, que también nos hacen mejorar, pero con obras más grandes, ¿no? Con obras más grandes y con plazos mucho más exigentes. Eso que nos lleva a trabajar muchísimo en la ingeniería. Cada vez tenemos que planificar mejor las obras, trabajar muchísimo en colaboración con los estudios de arquitectura, con la ingeniería o el promotor, que eso es una barrera cultural también a romper. Aquí en nuestro país en general estamos muy habituados a la vieja usanza, ¿no? El estudio de la ingeniería hace su proyecto, luego se licita, el constructor hace lo que puede o modifica el proyecto para sobrevivir o no perder todo lo que tenía pensado perder, y ese modelo hay que romperlo porque no tiene sentido ni tiene recorrido. Hay que empezar a trabajar desde el inicio, y una planificación en detalle y coordinada es imprescindible para poder llegar en plazo y en costes. Más horas en oficinas y menos horas en obra. Claro, estamos hablando de una construcción, más horas oficina, menos en obras. El tema, al que estamos hablando, el tema de los proyectos internacionales que tenéis, el tema de la normativa
claro, veréis muchas diferencias, ¿no? Pues no tendrá nada que ver la normativa que podemos tener aquí con la que pueden tener en Bahamas, ¿no? Bueno, y las condiciones climáticas, claro, nosotros partimos aquí de unas condiciones climáticas, pero bueno, en función de dónde sea el proyecto también pueden cambiar mucho. Entonces, ¿cómo veis eso? Las diferencias un poco al final, para adaptaros vosotros. Bueno, lo que en este crecimiento, tenemos compañeros que han trabajado en otros países y que conocen las normas de aquellos países, y hoy en día, al final con la colaboración con laboratorios o centros de investigación, pues por ejemplo el caso de Japón que hemos comentado antes, hay camino y vías para solucionarlo. En Europa, al final estamos trabajando con las normativas europeas, los British Standards en Inglaterra, que son algo distintos, pero también los tenemos controlados. En Bahamas la normativa estadounidense, que hemos tenido cuidado a nivel de tratamientos de la madera, porque en el Caribe las condiciones de humedad y también de xilófagos y son distintas, pero todo el tema de huracanes, todo el tema de sismo, se tiene en cuenta. ¿La madera se coge, o sea, en esos proyectos se coge en el lugar o se lleva desde No, aquí? es madera local. Se lleva madera local. En el caso de Bahamas, además, un tratamiento súper específico para hacer frente a todas las condiciones que he comentado Unai. Es un proyecto para nosotros excepcional en ese sentido, con unos procesos en fábrica fuera de lo habitual, de lo que estamos habituados. Pero es verdad que esos mercados no son nuevos para Egoin tampoco. Egoin lleva trabajando tiempo en Bahamas, entonces es verdad que ahí podemos aportar también experiencia y conocimiento. Cuando es un mercado nuevo, pues toca hacer los deberes. Más trabajo de nuevo de ingeniería, estudiar normativa, estudio de condiciones en el país y más riesgo. El primer proyecto siempre es más riesgo, ¿no? Pero bueno, también hay un trabajo previo desde comercial, se trabaja mucho antes de cerrar un proyecto, ¿no? Entonces, ¿en qué países habéis estado trabajando? Por lo que veo, en muchos, ¿no? Bueno, de manera, digamos, ordenada, estamos trabajando, además de en la península ibérica, que incluimos Portugal. Hemos trabajado en Francia, que tenemos que retomar un poquito el mercado francés, que es un mercado complicado, pero que de gran demanda de madera. En Inglaterra estamos trabajando de manera estructurada, con delegación y equipo propio, en Andorra. Y en Bahamas. Luego puntualmente. ¿Vais a poner delegación en Bahamas? Ya la tenemos. Sí que lo ha dicho. Ya lo tenemos. Y estamos trabajando puntualmente, pues hemos trabajado en África, en Cabo Verde, hemos trabajado en Marruecos, hemos trabajado en Egipto, pero ya puntualmente, ¿no? Son colaboraciones que aparecen, no de una manera quizá proactiva o buscada, sino que estamos abiertos, y al final el hecho de trabajar con actores en la península también te abre mucho puertas fuera, ¿no? Porque son actores también muy internacionalizados, y cuando aparece un proyecto, por ejemplo el de Osaka, pues se estudia y se valora. Hablamos de ese proyecto de Osaka. Sí. Venga, que es un proyecto interesante. Está ahí, a ver si sale, ojalá salga, porque entonces para ustedes sería un orgullo, ¿no? El poder contar con una empresa como la vuestra en una expo mundial, ¿no? Sí, la Expo Universal de Osaka del 2025. Estamos colaborando, llevamos colaborando. Mañana. Sí, es pasado mañana, efectivamente, ¿no? Ya de hecho se está construyendo, lo podéis ver en redes, se está construyendo lo que es el anillo perimetral, que va todo en madera laminada, es precioso, ya se está construyendo, y luego dentro de ese anillo, ¿no? Por donde la gente circulará y entrará en la Expo, cada país irá montando su pabellón, ¿no? Venimos ya desde verano trabajando el proyecto con los arquitectos, y tenemos un poquito esa barrera de que la contratista principal es una empresa japonesa que ha viajado varias veces a Madrid. Estuvimos a punto de tener un encuentro físico con el propietario de la empresa, pero el avión no aterrizó. El avión de Madrid a Loiu, pues esta vez soplaba viento sur, y a las 7 de la mañana se tuvo que dar la vuelta para Madrid y no pudimos estar con él. Estamos trabajándolo y tenemos un poquito la barrera
además de la barrera cultural, sobre todo la barrera normativa, ¿no? Que bueno, ya tenemos el canal para solucionarlo, pero sin tiempo no lo puedes hacer. Necesitamos como unos 3 meses, dos meses y medio, 3 meses para obtener estas certificaciones y ensayos para que nuestros productos puedan viajar a Japón. Pero bueno, todavía no hemos tirado la toalla. El tema sísmico también, ¿no? Es normativa, además, claro. Sí. Japón. Un poco, bueno, tema de la madera, que antes ya hemos hablado, beneficios. El tema de la durabilidad de la madera, hemos dicho, bueno, puede ser eterna, pero bueno, puede durar miles de años, pero ¿qué mantenimiento tiene que tener la madera para poder durar? Porque también conocemos edificios de madera que han desaparecido por una falta de mantenimiento. También lo veníamos hablando en el coche porque un cliente nos ha llamado al respecto de, bueno, un uso de la madera al exterior, ¿no? Vamos a ver, normalmente la madera, la clase de uso es 1 o 2. Entonces ahí no hay ningún problema. Ahí vamos a tener edificios que perduren miles de años, ¿no? Pues puntualmente la clase de uso 2, una pagoda, pues un alero, de repente igual lo tienes que rehabilitar un poquito, lo tienes que cuidar, lo tienes que mantener, incluso con pinturas, con aceites, con lo que sea, pero esta madera normalmente tecnología queda encapsulada dentro de por fuera tendremos los abrigos de aislamiento, por dentro tenemos las placas de yeso, y cuando tenemos proyectos de uso de madera al exterior, hay que emplear maderas específicas que bien por su naturaleza propia o bien por los tratamientos que aplicamos las hagamos durables al exterior. Más cuando la madera está trabajando en horizontal. Cuando trabaja en vertical el agua escurre y es más fácil, pero cuando la madera está trabajando en horizontal se estanca y hay que tener el detalle constructivo que hemos comentado antes, es súper importante, muy importante. Y luego también concienciar al ente público o al promotor privado o particular que necesita un mantenimiento. No hay madera sin mantenimiento. Depende, es lo que decía Unai. Yo creo que hay que entrar. Sí la hay. Sí, no, claro, por supuesto, lo hay para todo. Hay madera que es que. Hombre, hay madera sumergida en los cimientos de Venecia, o sea, y están los edificios que se sostienen con madera. Ese es el detalle y sobre todo la expectativa importante que hay que generar en torno al uso de la madera. ¿Para qué la vas a utilizar y dónde va a ir? Una madera que es estructural, que no está expuesta al exterior, no necesita ningún tipo de mantenimiento. De hecho, igual que has comentado, hay edificios que han desaparecido, hay edificios históricos de hace cientos de años que están bien protegidos, bien aislados a la humedad o a la entrada de agua, que es como tiene que estar un edificio en realidad, de hormigón, de acero o de madera. No necesita ningún tipo de mantenimiento. La madera va a hacer su trabajo estructural, va a estar protegida y eso no hace falta. Si es una estructura, una pasarela, por ejemplo, que está encima de un río, va a necesitar o un tratamiento, o debería ser una madera que esté preparada para estar expuesta. Por eso es tan importante esa expectativa y sobre todo el estudio de la exposición que va a tener esa madera. La madera se puede tratar. Nosotros, por ejemplo, en Egoin, cuando tenemos ese tipo de proyectos, hay procesos que tratas la madera. Hay otras, por ejemplo, tropicales que resisten la exposición. Ahí sería ya un detalle muy alto del tipo de trabajo que va a hacer la madera, cómo va a estar expuesta, cuánto quiere pagar el cliente también, porque no es lo mismo un tipo de madera que otra. De hecho, ahora tenemos un proyecto de una pasarela con madera tropical, que va a ser, yo creo que va a ser un proyecto icónico incluso de visita y que espero que perdure siglos, ¿no? ¿Muy lejos? No, muy cerca. No, muy cerca, sí. Muy cerca. Y bueno, efectivamente, maderas que puedan durar toda la vida. Pues sí, bueno, en Nueva York acaban de hacer una preciosa pasarela totalmente al exterior con cedro canadiense, ¿no? Hay especies que por su naturaleza o por su tratamiento pueden perdurar. Hay maderas maravillosas. Yo me acuerdo que hicimos una inspección en Vergara, creo que es en el centro de Vergara, unas maderas traídas de Sudamérica hace 500 años, o sea, prácticamente justo después de descubrir América, y están intactas. Y no se les ha hecho ni un tratamiento ni nada. Y luego ves casas en otras poblaciones que tienen 100 años que están hechas polvo porque les ataca cualquier bicho. Un mal uso de la madera, ¿no? Claro. Ahora veníamos en el coche y hablando con uno de los principales promotores a nivel nacional y no es malo hablar en claro de esto. Quería hacer unas pérgolas en madera. Hay que explicarle bien. Si vas a hacer una pérgola en madera, que si la vas a hacer
sin nada o con una madera como la que tenemos aquí o la que puede dar un pino normal, un pino radiata de Euskadi, la vas a tener que mantener. No, más que mantener, incluso tienes que tener la conciencia de que igual al de 8 años... O reponer. Reponer, ¿no? Quitar, igual los pilares te funcionan, pero las piezas horizontales de la pérgola igual las tienes que reponer. Bueno, sí, se habrán deformado con la humedad, o podrido. Se te ha generado el hongo y la madera entra en pudrición, ¿no? Entonces, bueno, tú ves la soliva, la ves entera, pero por dentro está comida, ¿no? Bueno, en lugar de gastar, no sé, 25.000 euros en una pérgola de Iroko, pues me gasto 8.000 euros en una pérgola de pino o de alerce, pero bueno, sé que hay determinados elementos que al de 8 o 10 años quizás los tengo que sustituir, ¿no? Entonces, bueno, todas estas cosas hay que explicárselas bien a los clientes o promotores. ¿Cuál ha sido el proyecto más desafiante que habéis tenido? ¿O el que más... Quebradero de cabeza os ha dado? Sí, siempre hay uno que es más complicado. Pregunta esa, seguro que una ahí tiene, porque lleva un montón de años en negocio y tendrá un montón. Mira, mientras lo pensáis, yo voy a recordar un poquito a la gente que puede darle al like en el canal de YouTube y también además os podéis apuntar a nuestro newsletter en la página web rehabilitaconexito.com. Simplemente con que nos des tu nombre y tu correo electrónico puedes enterarte antes de nadie de toda la actualidad que tenemos aquí en nuestro canal Rehabilita con Éxito. Lo estáis viendo, lo habéis visto en la pantalla. Bueno, pues ahí lo tenéis. Muy fácil y muy sencillo. Si tenéis que contarnos algo también, bueno, pues a través de la página web podéis contarnos lo que queráis. Le hemos dado tiempo para pensar ya. Proyecto... Es que me han venido un montón. Venga, pues cuéntanos. me han venido un montón. Y bueno, somos una empresa, como ha dicho antes Óscar, creo que valiente. Y no paramos. Entonces, cada año entramos en retos nuevos, ¿no? Hemos hecho, pues aquí cerca en Hondarribia, recuerdo que hicimos un proyecto que fue un hito, ¿no? Que fueron las 65 viviendas que promovió Visesa en Hondarribia. Aquello fue un reto. Sonado, cierto, sí. Fue un gran reto. Y yo recuerdo que me cuestioné incluso, ¿no? Merece la pena estar en estos proyectos, ¿no? Porque fue una apuesta también de futuro, ¿no? De que la madera, bueno, venga, que sí, que hay que hacer más cosas en madera y hay que explicar a la sociedad y también a los organismos públicos, a los arquitectos, que es posible, ¿no? Que fue un reto. Y un caso de éxito, ¿no? Porque tenemos una línea directa de conversación con Visesa y el postventa es estupendo. La gente estaba muy, muy contenta, ¿no? en sus viviendas, ¿no? Pero este año, bueno, hemos entrado en otro proyecto, bueno, como el bloque de oficinas, ¿no? Que estamos construyendo, probablemente uno de los mayores edificios dotacionales de Europa en madera, con 12.000 metros cuadrados construidos. Estamos en obra ahora. Ejecutar en 4 meses, que se está siendo muy exigente, un desafío con toda la madera visual. Bueno, en el uso de oficinas hay una tendencia para que el trabajador, bueno, esté más confortable, sea más eficiente, haya menos bajas. Bueno, hay una tendencia sobre todo en Oceanía, diría, y está entrando en Europa a que, bueno, haya promotores, más que promotores, capital que invierta en oficinas que luego alquilan o venden a grandes empresas para montar sus oficinas allá, ¿no? O bueno, en Torremolinos, que acabamos de cerrar el contrato y estamos trabajando en ingeniería, un apartahotel de 180 habitaciones. Nuestro mayor proyecto, ¿no? Ahora mismo con 16.000 metros cuadrados construidos, con mucha madera expuesta al exterior, delante de la costa, al mar, ¿no? Que va a exigir una serie de tratamientos decorativos que aguanten, bueno, otro reto, ¿no? O en Málaga, la catedral, ¿no? O sea, que ya dices, bueno, Egoin va a construir una catedral, ¿no? Entonces, yo es el que tenía en mente, ¿eh? En cuanto habéis hecho la pregunta, es el que me ha venido. Estamos ya en la fase de diseño y a punto de empezar a fabricar la rehabilitación de toda la cubierta de la catedral de Málaga, con 1.000 metros cúbicos también de madera, más de 1.300 metros cúbicos, en plazos súper exigentes, en un nivel de acabado nivel museo, porque van a cubrir, tiene la cubierta actual y vamos a levantar una estructura por encima con una nueva cubierta, la que tiene actual, que es de plomo zinc. Bueno, son las cúpulas de la catedral. El proyecto original ya pretendía hacerle una cubierta para proteger las cúpulas,
no se realizó, no sé si hubo algún problema económico o bueno, hace tantos años. Y bueno, han retomado el proyecto los arquitectos jóvenes y han desarrollado un proyecto muy bueno, lo han trabajado durante 4 años y es un proyecto que va a proteger esas cúpulas para que los turistas puedan visitar y visualizar estas cúpulas a través de pasarelas, ¿no? Grandes cerchas que alcanzan un galivo de casi 10 metros de altura. Más de 18 metros de largo, que tenemos que ensamblar abajo. Estamos ahora en fase de lo que hablábamos antes, de una planificación enorme, porque a día de hoy estamos pensando todavía cómo vamos a montar todas esas cerchas arriba, porque la cubierta no es transitable a día de hoy. Hay muros de piedra, evidentemente que sí, ahí vamos a apoyar, pero hay vanos muy largos. Entonces, para poder trabajar con los equipos y poder subir a esas alturas de 10 metros sobre la cubierta, estamos diseñando unas plataformas móviles con madera para poder subir con la grúa, poder subir a nuestros equipos y abajo premontar y poder colocar. Estamos previendo ahí, sí que vamos a necesitar 3 equipos de obra, uno abajo premontando, otro arriba montando estructura y otro arriba haciendo cerramiento. O sea que va a ser un desafío a nivel constructivo tremendo. Bueno, pero las pirámides no fueron más. No, exactamente, tuvieron más mano de obra. Sí. Para terminar, ¿cómo veis el futuro de la construcción en madera? Yo lo veo... ¿Seguirá siendo industrializada, por supuesto? ¿A más? A más, sin ninguna duda. Yo optimista, ¿no? El sector lo está viendo bien. Sobre todo hay un indicador muy interesante que es constructor, arquitecto, promotor en el que no habíamos trabajado, que prueba la madera, quiere repetir. Discutiremos si es Egoin, si viene otro y lo puede hacer mejor o peor, o es más barato o más caro, pero en madera el que prueba está repitiendo y eso es algo súper positivo. Las bondades ya las hemos hablado, la sociedad cada vez está más concienciada, estamos rompiendo poco a poco esas barreras culturales, todavía queda muchísimo camino, pero también cuando la gente lo prueba, no a nivel dentro del sector. Hicimos una promoción para Edas Homes, es una de las principales promotoras a nivel nacional, y les hacían una pregunta, ¿no? ¿Pagarías más por vivir en una vivienda de madera? Y todos decían que no, que les daba igual. Era una promoción muy bonita, muy atractiva, les generaba interés el tema de la madera y ahora ya están viviendo. Y después de haber vivido, les han vuelto a preguntar, ¿pagarías más? Y no sé si era el 70-80%, ahora sí, pagaría más o sí estoy a gusto, un poco por lo que decía Unai al principio, ¿no? Una de las bondades que decía de la habitabilidad, la salud, el vivir dentro de una vivienda de madera te reconforta. Luego la nueva corriente cultural o de las nuevas generaciones, ¿no? Son mucho más concienciadas con el medio ambiente, se preocupan por dónde van a vivir. En Barcelona estamos construyendo un montón y la gente joven que compra las viviendas en esas zonas son gente muy sensibilizada hacia eso y eso va a llegar. Pues Barcelona suele ser pionera en esto, ¿no? Pero luego llegará a Bilbao, que ya está llegando, en Madrid evidentemente, y poco a poco irá permeando, yo creo, en toda la sociedad. Oye, no es de madera, pero bueno, yo os reto a los de Egoin que nos hagáis una taza de madera. Son de porcelana. No sé si hemos hecho algo, porque tenemos una máquina para... Tenemos unas tazas de madera, pero para cerveza. A ver, pues fíjate, podríamos hacer intercambio. Bueno, estas no son para cerveza, lógicamente, pero sí para que os toméis ese cafecito mientras pensáis cómo vais a solucionar una serie de problemas que veo ahí que tenéis in situ. Gracias, Óscar. Gracias, Unai, por estar con nosotros. Os esperamos para que nos contéis más cosas. Cuando acabe lo de la catedral, seguro que es un éxito. Y el hotel de Torremolinos nos apuntamos. ¿Vale? Genial. Y a los demás también os decimos que os apuntéis al próximo podcast, que por supuesto hablaremos de temas muy, muy interesantes. Antes de nada, date una vuelta por la página web rehabilitaconexito.com y entérate de todas las novedades de la construcción, ya no solo de madera e industrializada, también de rehabilitación, por supuesto energética, y además de la construcción en general, sea sostenible y por supuesto con material que se construya. Y por cierto, si tenéis alguna cosa que contarnos, como por ejemplo la gente de Egoin, oye, que esto es un espacio abierto a que vengáis aquí y nos lo contéis. En la página web tenéis los datos de contacto. Y a los demás, pues nada, deciros que os vemos en el próximo podcast, Borja, y hablaremos, no sé de qué, pero hablaremos de algo interesante, seguro.